Ya empecé yo a platicar con Daniel Hershenson del Consumidor antes de empezar la entrevista. ¿Cómo está? Muy buenas noches, soy Carlos Puch. Una de las leyes que sí pasó fue la ley que va a permitir, pues, ¿cómo se lo explico? Unirse, usted y muchos, ir, presentar una demanda ante un proveedor de servicios y que eso vaya a juicio y a lo mejor algún día le paguen. Ya hemos hablado en esta mesa de estas cosas y le hemos hablado con el señor Hershenson. ¿Cómo estás? Carlos, muchísimas gracias. Primero empecemos por lo bueno, luego te quejas. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué sí sucedió? Mira, lo bueno es que ya estamos legitimados, las asociaciones civiles, los grupos de vecinos, personas afectadas por empresas, pues que no se han caracterizado por su ética ni por ser muy escrupulosas. Eso no existía en nuestras leyes. Profeco era la única que tenía el monopolio y en realidad durante 20 años lo utilizó muy pocas veces en contra de empresas en quiebra. Entonces, la Porque buena... digamos que la ley, digamos no que la ley, que el mandato de Profeco siempre era la conciliación. No, también ellos podían emprender acciones colectivas, Carlos. El problema... Pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron porque no son autónomos, en fin, por una serie de razones y motivos. Ellos conservan ya no el monopolio, porque la acción colectiva también la podrán iniciar, emprender con DUCEF, Profepa y COFECO, pero nosotros como usuarios, como consumidores de bienes y servicios, vamos a poder ir con un juez, finalmente, más vale tarde que nunca, y pues reclamar algún pago, alguna afectación, de modo que ¿Lo pues, podremos se nos haga hacer justicia. como personas? ¿Cómo? ¿Como asociaciones civiles también? Indistintamente. Indistintamente. Sí, los miembros de una colectividad afectada por una empresa de telecomunicaciones que te esté haciendo un cobro indebido, un proveedor de servicios del gobierno, léase Comisión Federal de Electricidad, si han incurrido en un abuso masivo para 30 personas o más, podrían ser millones de personas, esos afectados sí podrán recurrir directamente a un juez y si el juez te otorga la razón, como ya lo habíamos platicado, pues entonces te toca un abono, alguna restitución. Una compensación económica. Una compensación económica. Y en el caso del medio ambiente, pues también habrá una manera de defender un poquito más, habrá un campo un poquito más nivelado que lo que había antes, ¿no? ¿Está limitado, la acción colectiva está limitado a temas, a cosas? Así es. Medio ambiente, consumo, servicios financieros y competencia económica, Carlos. Las demás materias, que ahí es donde empiezan un poco las quejas. Servicios financieros quiere decir bancos. Sí, bancos, telecomunicaciones, seguros, teléfonos celulares, teléfonos fijos, servicios de internet, servicios de televisión de paga. Exactamente. Todo eso sí. Todo eso sí. Todo lo que tenga que ver con consumo. Medio ambiente. Medio ambiente, bueno, pues ahí... Consumo, por ejemplo, alimentos. Alimentos, tiendas de autoservicio. Mira, sí, o sea, creo que es amplio. Mira, es amplio, pero al mismo tiempo la ciñeron a una serie de variables que realmente la vuelve inviable. Me parece que es un paso... ¿Inviable? No inviable necesariamente, pero mira, lo habíamos platicado antes, Carlos. La idea de las acciones colectivas en países como México es crear ejemplos virtuosos para que las empresas que incurren en conductas que les conviene desde el punto de vista económico, porque siguen abusando y siguen abusando, las acciones colectivas, como existen en otros países latinoamericanos, europeos, africanos, etcétera, sirven para disuadir a esas empresas. ¿Por qué? Porque el ramalazo puede abarcar a toda la colectividad que en este tipo de servicios pues es de millones, de decenas de millones de personas. En México va a ser, digamos, el esquema contrario, ¿sí? Déjame, te trato de explicar. Si tú, como miembro de esa colectividad, recurres al juez, el juez, como decíamos antes, te otorga la razón, tú vas a tener que ir a acreditar el daño. A diferencia de las acciones colectivas en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Brasil, donde esa es una responsabilidad de la empresa infractora. Tiene que acreditar que no hizo el daño. Sí, y además, si el juez sentencia, esa empresa se hace responsable de que a ti, a tu casa, te llegue un cheque, te llegue un cupón, te llegue un abono. Aquí no, aquí para obtener esa compensación vas a tener que ir con un juez, con tu identificación, con tu estado de cuentas, y esto se va a volver muy engorroso porque los tribunales federales en el caso específico, por ejemplo, de una empresa de telecomunicaciones, la más importante de México, una de las más importantes del mundo, ¿no? Tiene
70 millones de 70 usuarios. millones de usuarios. Bueno, pues ellos están domiciliados en México. Entonces, si tú sufriste la afectación en Chihuahua o en Chiapas, pues vas a tener que venir a México. Y si es, un abuso de poca monta... No es cierto. Sí, así es. O sea, si yo tengo un teléfono de Telcel en Mérida, puede ir un juez federal en Mérida, eso sí puedo hacer. No, porque el juez federal designado va a ser el juez de la localidad en donde se encuentra domiciliada esa empresa. No. Sí, Carlos. Bueno, no. Entonces, ¿de qué sirve? Espérame. Exactamente. Y entonces, pero puedo contratar un abogado en México. Pues sí, pero imagínate que para un caso de Y le 20, gastamos 25, en el FedEx para que nos andemos mandando papelitos para que yo firme. Exactamente. Económicamente realmente no es lo que debería de ser una acción colectiva en un país como en México, con materias muy limitadas y en donde el gobierno, Carlos, que es otro de los problemas, el gobierno pues se lava las manos. Porque si tú quieres demandar... Oye, pero entonces si yo soy Telcel y cambio mi domicilio oficial a Colima, bueno, pues... todos vamos a tener que ir a Colima. Así es, no les des ideas. ¿No? No, digo Telcel como decir Yusacero. Sí, o cualquier empresa. Mira, se vuelve un procedimiento demasiado engorroso, demasiado limitante. Sí, las acciones colectivas ya no van a ser extensivas te repito, para millones de personas, sino para las 300, 400, 1000, 2000, 10,000, pues que quieran sortear todos estos obstáculos, los que vivamos en el Distrito Federal, los que seamos masoquistas, los que nos dediquemos a este tipo de cosas, pero bueno, es perfectible. Bueno, para eso va a servir al consumidor. Exactamente. No, y además, mira, esta no es, y lo estábamos platicando hoy en la mañana con el diputado Guajardo, evidentemente es un tema en donde vamos a tener que pues seguir. Que regresar al legislativo. Totalmente. Y bueno, estamos dispuestos a hacerlo. Es realmente muy lamentable y a mí me entristece, más que enojarme, más que reclamar, me entristece porque creo que se perdió una gran oportunidad, una oportunidad histórica. Hubiera sido una reforma pues sin precedentes en el siglo XXI para temas que afectan directamente, Carlos, a grupos vulnerables. Ahora, ¿sí? explícame una cosa, porque me has dicho que la reforma tampoco incluye al gobierno. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú si tú puedes acreditar una afectación al medio ambiente, a los derechos humanos, por parte del gobierno en contra de una colectividad, este esquema de acciones colectivas no va a funcionar para ti. ¿Funciona en otras partes del mundo? Totalmente. Dame un ejemplo. Pues de mira, algún gobierno que le haya costado por ejemplo, una lana. en los Estados Unidos, en un condado de Chicago, un abogado amigo nuestro acreditó, fundó, motivó que en un barrio donde vivían latinos, inmobiliarios, especuladores inmobiliarios, querían quitarlos, querían demoler sus casas. Entonces promovió una acción colectiva en contra de la autoridad municipal de ese gobierno, de ese suburbio en Chicago, y logró rescatar las casas de estas personas, que obtuvieran ellos los que ya habían sufrido la demolición de sus casas. Y bueno, puede servir para temas, como te decía, de medio ambiente, de derechos humanos, a todos los niveles del gobierno, sea nivel federal, nivel estatal, nivel municipal. Y bueno, pues eso es algo que no vamos a tener en México. ¿Se excluyeron Carlos. todos? Es decir, el caso de la guardería ABC, que tú y yo hemos platicado de la guardería, tú has estado metido con la guardería, yo he estado metido con la guardería y con la tragedia de la guardería, que por cierto, ya vienen los 2 años, ya nos va a escuchar aquí en 15. Podrían, si esta ley hubiera existido antes del 5 de junio del año pasado, ¿se podría haber demandado al Instituto Mexicano del Seguro Social o a los subrogantes? Así es. Sí, esta ley sí lo hubiera permitido. Así es. Y no solo eso, los papás del movimiento 5 de junio, a quien tú conoces muy bien y a quien has apoyado y que están muy agradecidos contigo, ellos tenían pensado como una especie de acción colectiva emblemática, piloto, demandar al Seguro Social, al ISSSTE y a Sedesol mediante una acción colectiva preventiva, de modo que todas y cada una de las guarderías que existen bajo distintos regímenes, incluso las guarderías privadas, se sometieran a un protocolo internacional de protección civil. Ese caso hipotético de una acción colectiva en contra de estas dependencias gubernamentales, pues es a la luz de lo que votaron los legisladores,
actualmente imposible. Esa es imposible. Esa es absolutamente imposible. La única demanda que tú puedes enderezar en contra del gobierno es cuando funge como proveedor de un servicio. Es decir, cuando estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. A la Comisión sí. La Comisión sí, pero únicamente dentro de ese esquema. Al sistema de agua, si me da agua. También a Pemex, pero siempre y cuando el gobierno haya establecido una relación contractual con los usuarios. ¿La versión del Senado era mejor que la Cámara de Diputados o la versión del Senado ya salió? La versión del Senado era la misma. Era una versión que se planchó, esa versión... se planchó en el Senado y no pasó nada en diputados. Realmente no pasó nada. La versión original en donde nosotros intervenimos al principio, me estoy remitiendo al año 2008, a marzo del 2008, era una versión que se inspiraba en ejemplos de otros países, porque quiero que sepas, y también lo hemos platicado, que México es el último de la fila. Eso de alguna manera era una ventaja comparativa. Cuando presentamos nosotros nuestro proyecto, nos sentamos de buena fe con representantes empresariales de bancos y lo que sucedió es que ellos fueron pues secuestrando todo el proyecto, nos fueron dejando de lado y todas las observaciones que ellos aportaron pues fueron las que prevalecieron a final de cuentas. Eso es lo que quise yo explicarle a Ildefonso Guajardo. No lo hice de una manera muy... Pero de eso se trataba. Pero de eso se trataba. El Senado escuchó las opiniones de, entre otros, los bancos. El Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues las minutas no son necesariamente públicas, pero esas discusiones fueron discusiones abiertas, fueron discusiones transparentes. Simplemente se volvió un juego de vencidas, dado que, bueno, pues ya tenemos encima las elecciones y los legisladores... Y todos sabemos quién venció. Lamentablemente se inclinaron, bueno, pues a favor de esta versión, que es una versión retrógrada que no existe prácticamente en ninguna otra parte del mundo, Carlos. Ahí está la ley. Esperemos que esto se revisite en algún día en México, pero bueno, por lo menos podrá venir usted de Mérida a México a demandar a su proveedor de cable, porque resulta que está aquí. Por 25 pesos. Si es que la afectación es de 25 pesos. Gracias, felicidades. Gracias, Carlos. Gracias por toda tu ayuda. La página web es www.alconsumidor.org y el Twitter es, para quien siga redes sociales, y algún día te va a tocar a ti, es @alconsumidor. Estamos a sus órdenes y bueno, pues esta es apenas apenas el principio. Bien, gracias. Gracias, Carlos. Gracias a usted por haberme acompañado en estos 15 minutos, solo 15. Usted ya no tiene tiempo para rollos. Que le vaya bonito. Mañana nos vemos aquí a las 9:30 de la noche.